¡Pam! Buenos días, bienvenidos al directo, ¿cómo estáis? Vamos, MM93, dice aquí Pez, enhorabuena por esa P1 para ti. Bueno, 5 de la mañana ya, 5, y vamos a ver ese FP2 que nos tiene que despejar muchas dudas, sobre todo de neumáticos, porque vaya liada que hay con los neumáticos, que si uno lleva el duro delantero, el otro el duro trasero, el otro lleva más vueltas, menos vueltas, casi imposible hacer una predicción de ritmos por los neumáticos, pero ahora entendemos que será monogoma casi en esta sesión para intentar ver qué es lo que llevarán en esta sprint de esta mañana, ¿no? Pues nada, aquí vamos con P2 para Alex Fraga, enhorabuena. Hoy voy con Martín. Alex Fraga dice que hoy va con Martín. Y atención, ojo con Márquez por eso. Y atención, P3 para el Marken. Hoy se luce Márquez. Vamos con el FP2, amigos. Hola José Ramírez, ¿qué tal? Hola Areski Mendoza, ¿qué tal? Hola Antonio, madrugad compatriotas. Buenas Maverick, Picapor GP, ¿qué pasa Picapor GP? ¿Cuánto tiempo? Nilson Mejía, hola Luis, enhorabuena para todos para ver al 93 estar ahí de nuevo, qué bonitos, sí me gusta. Alex, buenos días, ¿qué tal? Albert Vargas, ¿qué tal? Muy buenas. Power Enrique, muy buenas. ¿Y qué hará Martín el próximo año con Aprilia? Bueno, es toda una sorpresa, ¿no? Esteban Ramírez, hola, buenas noches. Ojalá Marc les meta el 1. Juan Figueroa, buenas noches. Olver Vargas, ¿qué tal? ¿A qué hora es la carrera? A las 10, creo. Vamos, Marc, dice Juan Figueroa. Ya está ahí la imagen de Jorge Martín. Ya está la imagen de Jorge Martín en Dazón. La imagen del 1 de Peco Bañaya ahora. Bueno. Oye, que necesito este FP2 como agua de mayo para despejar dudas, para ver realmente en dónde estamos, porque ayer fue todo un caos. Fue un vueltón de Marc Márquez, un vueltón que él mismo dijo que no sabía si podía repetirlo hoy, ¿vale? Ahora lo veremos, pero que hizo algo Marc que me gusta, que me encanta, y es ese respeto todavía por Peco y por Jorge en cuanto a velocidad de ellos, ¿no? No sé si lo hace tácticamente, pero en ningún momento él se cree por encima de ellos de momento y espera siempre mucha batalla de los dos, ¿ok? Están yendo muy rápido y sabe que para hacer lo que hizo ayer hay que dar el 101%. Y por eso ayer dijo, hostia, es que ayer lo di todo y veremos estos qué hacen mañana. O sea, que es un poco una cosa muy buena que está haciendo Marc todo el año, que es seguir respetando la velocidad, o seguir, no respetándonos, sino seguir explicándonos la velocidad que tienen sus rivales, ¿no? Así que enhorabuena por eso, Marc. Yo lo encuentro una postura muy deportiva. Saludos, hola Power Enrique, ¿qué tal? Hoy es el día fuego de Marc, dice aquí Pedro. Hola Pedro. Sergio Suzuki, muy buenas, Sergio Suzuki. Muy buenas, tío. Oye, venga, dejar el like, ¿no? Oye, que por cierto, yo tenía aquí un vídeo sobre los likes y ahora no lo tengo. No sé dónde lo puedo tener ahora. A ver, vídeos, grabaciones, archivos. Tenía aquí el vídeo que ponía yo intros. No lo tengo. No sé dónde lo tengo, tío. Logos, tampoco por aquí. Lo he perdido. Tenía un vídeo preparado, pero fondo de pantalla tampoco. Y archivo tampoco. Pues ya está, salida. Pues ya está. Suscripción. ¿Es este? ¿Es este? No, este no es. Bueno, no lo tengo, tío, más igual. Paso. Suscribiros, ¿vale? Porfa. Bueno, ahí está la imagen del pit lane. Peco Bañaya con su equipo Gabarrini. Ahí viendo datos. Importantísimo. Mucha tranquilidad en la persona de Peco. No en el box de Peco. ¿Ok? Listos para la quali, Richard, ¿qué tal?
Marc Márquez nunca ha respetado a nadie. Bueno, bueno. Trop, buenas noches desde Lisboa. Buenas noches, ahí está Pedro Acosta también. Pam, param, pam, 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 param, pam, pam. ¡Pam! ¡Vámonos! Ya estás hecha la noche, totalmente, tío, totalmente. Estaba hablando sobre las velocidades puntas y no estoy de acuerdo para nada, porque sabéis que las velocidades puntas varían un montón, ¿sabes? Depende de dónde frenes, depende de cómo vayas, depende de muchas cosas. Y hacer conclusiones de las velocidades punta, pues yo creo que es un poco arriesgado. Yo creo que lo están diciendo porque están contrastando lo que dijo Márquez en la velocidad, ¿no? Con la hoja de tiempos, ¿no? ¿Ves? Lo que ha dicho Márquez está en la hoja de tiempos, ¿ok? Yo creo que está pasando eso, ¿ok? Pero bueno, hay veces que Márquez con la Honda, pues me acuerdo que iba primero cuando salía primero se iba primero siempre, en las carreras de Honda, cuando estaba con Honda, la velocidad de él era la peor casi de la parrilla. Y cuando estaba en grupo estaba de los primeros, ¿no? Es muy difícil sacar conclusiones de la lista. Obviamente, si dos motos han salido igual y han hecho la recta igual y una corre más, se ve. Pero pasan muchas cosas en un entrenamiento. Y lo que pasa es que aquí ha coincidido que las GP23, las 4 están abajo del todo y las GP24 están arriba, ¿vale? Entonces eso es muy llamativo. Pero bueno, ahora veremos en otras sesiones si también es así. Porque igual puede ser que sí. Pero yo de momento me espero siempre a sacar conclusiones sobre la lista de clasificación de las velocidades, porque a veces ves una Yamaha cuarta, la otra décima, depende mucho de muchas cosas, ¿de acuerdo? De la puesta a punto de cada piloto, de cómo haya puesto la moto, la relación, lo que sea, ¿no? El cambio y todo. O sea que depende de muchas cosas. Pues bueno, chicos, vamos con este FP2 de 30 minutos en los que vamos a ver qué neumáticos montan, qué van a hacer. Necesitamos saber más cosas porque no tenemos datos suficientes para hacer nuestra predicción sobre la Sprint Race. No los tenemos. Ayer fue un caos de neumáticos, un baile de neumáticos, de tácticas. Luego Pecco se quedó sin dar vueltas, otros hicieron vueltas con neumáticos muy usados como Jorge Martín, Márquez no tan usados, neumáticos opciones diferentes, a esta cuarta hora poniéndose el casco. O sea que este FP2 esperemos que sea un poco más, se concrete más el tema neumáticos y se vea un poco más las intenciones de cada piloto. A ver si Marc Márquez va a llevar ese blando delantero, que Márquez fue de los únicos que rodó con el blando delantero ayer. Veremos si es así, veremos. Y veremos el neumático trasero si es el medio o el duro también, porque recordemos que el medio sería el blando, dijéramos, por eso hay dos neumáticos, medio y duro, que el medio sería la opción más blanda en este circuito, ¿ok? Necesitamos... Oye, os ha molado lo del psicólogo de Martín, ¿eh? Ya se ha puesto de moda, ¿eh? El psicólogo de Martín, me mola, me mola. Necesitamos el psicólogo de Martín. Muy buena, José Manuel, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, tío. 5 de la mañana y sin pegar ojo. La gira asiática acabará conmigo. Juan, tú eres un crack, tío. Tú eres un crack, Julián. Julián, tú eres un crack. Si no has dormido para ver todas las sesiones, eres un crack, porque han empezado a las 3 y pico, ¿no? O sea, que tela, ¿eh? Puedes haber dormido hasta las 3 por lo menos, ¿no? Así que eso son ganas y molas mucho. 30 minutos, atención, vamos con el crono. 30 minutos de sesión, ahí están los pilotos en pista. Vámonos, chicos, vámonos. Vámonos. Vámonos.
Ahí está Maverick, que se baja la visera, se sube en su Aprilia, que tiene ganas de dejarla ya atrás y subirse a la KTM. Vámonos, 29:45, sincronicemos vuestra emisión con mi narración. Ahí está Jorge Martín con su protocolo, su agachadita tipo Rossi, Valentino Rossi. Y ahí está, atención, neumáticos, poco a poco. Vemos Marini con el duro, vemos a Nakagami con el blando delantero. Bueno, ya empezamos. Marc Márquez, a ver qué lleva Marc Márquez. Atención, Binder duro. Joan Mir blando medio. Bueno, ya empezamos. Bueno, otra vez ensalada rusa de neumáticos, tío. Locura, o sea que otra vez vamos a ir de puto culo con los neumáticos. Marc Márquez, atención, Marc Márquez, duro para Marc Márquez. Neumáticos nuevos para Márquez, duro. Esto es importante. Marc Márquez, primer piloto top, que sale a la pista con el duro. Vamos a ver cómo le va a Márquez con esta combinación de neumáticos, ¿eh? Vamos a esperar a los demás pilotos, a ver qué llevan, que no hay información. Ahí está Jorge Martín, 28:51. On fire con ese casco. Alpine Stars. Por cierto, están hablando los de Moto2 de mucha humedad. Menos temperatura, más humedad. Y están preocupados, ¿eh? Atención, Bagnaia, neumáticos usados, duro medio para Pecco Bagnaia. Duro medio para Pecco Bagnaia. Ojo, ¿eh? Atención, Zarco, duro medio. Atención, Marini, duro medio. Atención, Viñales, blando medio. Quartararo, Morbidelli, ¿dónde está Jorge Martín? ¿Dónde está Jorge Martín? Duro medio, atención, que Pecco y Jorge están usando el duro medio, que es la opción más blanda trasera para la sprint. Duro, blando para la sprint, duro medio. Y atención, neumáticos con pocas vueltas. Están bastante frescos los neumáticos de Pecco y de Jorge. Y Marc Márquez con neumáticos nuevos, duro. O sea, va a ser otra vez difícil hacer la comparativa Márquez, Pecco, Jorge, porque van con neumáticos diferentes. Y Bastianini también va con duro, medio. Bastianini, Martín y Pecco, igualdad de neumáticos, y Márquez se va con dos duros nuevos, delantero y trasero, ¿vale? Pues empieza, chicos, empieza la fiesta. Ahí está Pecco. Empezamos. 9 vueltas en sus neumáticos. Y empieza la sesión. 27 minutos. 40 grados en pista. 29 en el aire. En el ambiente. Quartararo 32. Poco a poco. Zarco 31. Alex Rins. Bezzecchi va pasando por meta. Primeros tiempos. Ahí está Pecco. A ver cómo se aplica o no Pecco en esta sesión. Porque estaba más tranquilo de lo que parecía en su box, su equipo básicamente. Ahí está Nakagami, ahí está Miller, ahí está Pecco en pista, ahí está Raúl. On fire. Pecco 31-2, paso por meta, ya un poco rapidete. Pecco Bagnaia 31-2 en este paso por meta. Zarco también viene rápido. Bueno, a ver esta sonda cómo están, si realmente están tan bien como parece. Jorge, ahí está Martín, 31-6. Bagnaia y Martín liderando la sesión en su primera vuelta. A ver si han hecho cambios en la moto que les permita hacer una mejora de ayer. Ayer acaban sufriendo un poco los dos, son un poco más técnicos que Marc Márquez, que Márquez parecía que le va todo siempre bastante bien desde el último setup que puso. Pero vamos a ver, Pecco Bagnaia viene bajando, viene fuerte, Pecco empieza fuerte la sesión y Martín también. Atención, Marc Márquez, Alex Márquez también. Y Marc Márquez también. Vienen todos ya en on fire en este primer arranque, del FP2. Ahí está Pecco. Bueno, pinta bien. Viene medio segundo más rápido en el sector 3 Pecco Bagnaia. Marc Márquez, Alex Márquez, que lidera ahora. Augusto Fernández segundo, o sea que esto tiene que mejorar bastante. Ahora viene Pecco con medio segundo por debajo. Nakagami que se pone tercero. Está recolocando la clasificación. Jorge Martín, 35 para Jorge Martín. 36 para Pecco. 35-36. Segunda vuelta. Primera vuelta ya un poco así lanzada, dijéramos. 35-36 para Pecco y para Jorge y para Pecco.
otra vez, primera vuelta, más rápido Jorge que Pecco Bagnaia. Y Marc Márquez ya está allí. Marc Márquez ya está allí. 35 para Marc Márquez, lleva neumáticos nuevos, eso sí, pero lleva el duro trasero Marc Márquez, ¿eh? Atención, atención. Ahí está Pecco. Gigi Daliña está tomando, siendo más protagonista la cámara Gigi que muchos otros pilotos, ¿eh? Están enfocando a Marc, ahí a Marc, bueno, ahora sí a Marc, on board, ha hecho 35, se pone segundo. Pues viene bajando Martín, viene bajando Márquez, viene bajando Pecco, viene bajando Alex Márquez. Bueno, Alex Márquez, ¿qué le han dado a Alex Márquez? ¿Qué le han dado a Alex que viene on fire con neumáticos usados? Alex Márquez, ¿en serio? Alex Márquez ha despertado, está, bueno, que lo dijo ayer que iba a ver qué había hecho su hermano para intentar copiárselo, pero bueno, eso es muy... Hostia, Augusto Fernández, ahora primero 34, Augusto Fernández. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? 34 Augusto Fernández acaba de marcar. ¿En serio? Madre mía, primero Augusto Fernández, es alucinante. 34 que se ha marcado. 33, perdona, 30... Sí, 30, ahora 33 Pecco Bagnaia, vale. Bueno chicos, pues ahí está Marc, también bajando sus tiempos, se pone ahora segundo detrás de Pecco. Bueno, ¿cómo está esto? 33 para Pecco, 33 para Marc, 34 para Augusto, 35 para Jorge Martín, ahora Jorge Martín viene en naranja, sector 1. Alex Márquez bien, también, P5 para Alex Márquez, 35 también. Ahí está Marc on board, Hola, muy buenas, aquí estamos, gracias, buen día, suscripción. Márquez pasando por meta, ahí está, ¡pam! 33 para Marc P2 detrás de Pecco Bagnaia, ahí está. Y sigue on fire, hostia, Pecco se ha despertado con ganas, tío. Pecco se ha despertado con ganas, viene rojo, sector 1, sector 2, para el 32, atención. Pecco viene en rojo en el sector 2 también, y Marc le responde en el sector 2, toma ya. O sea, Pecco y Marc on fire. Y Jorge Martín se ha quedado un poquito ahora. Ahí está Pecco Bagnaia, detrás Tina Binder. Sector 3 para Pecco. Ahora el sector 3, que ayer lo hacía mal. A ver esta gap, el sector 3 de Pecco Bagnaia. Pues una decimita más que rasca aquí Pecco. Y se va para el 31, chicos. Se va para el 31 Pecco Bagnaia ahora mismo. Y Marc Márquez le responde. Bueno, lo de Márquez. Madre mía, Márquez que viene detrás. A 3 décimas, tío. Es brutal. Bueno, claro, ya neumáticos nuevos. Vale. Bueno, pero es que es igual. Pero es que los de Pecco tampoco son tan viejos, Llevan, los neumáticos de Pecco llevan 9 vueltas el trasero, O sea que tampoco... Oye, pues esto del neumático trasero, Márquez los va a poner a todos en duda, Porque Binder también lleva los neumáticos de Márquez, Binder ha usado la opción de Márquez, Duro, Binder. Ahí está Márquez ya con 29.8, tío. Bueno, es flipante, 29.8 para Marc, 29.8 para Marc, 31 para Pecco. 2 décimas le saca Pecco Bagnaia, Con neumáticos nuevos, eso sí. Los neumáticos de Pecco son 12.9 y los neumáticos de Marc, pues bueno, nuevos, 5 vueltas llevan ya. O sea que tampoco es mucha diferencia. El neumático de Marc trasero ya lleva 5 vueltas y el trasero de Pecco lleva 9 vueltas. El neumático trasero de Marc es H y el de Pecco es M. Y ahora Bezzecchi, que sube también a P3. Bezzecchi, que los mismos neumáticos que Pecco. Ahí está Martín, que viene ahora más rapidete. También con estos neumáticos usados de Jorge Martín. Jorge Martín lleva también 9 vueltas en sus neumáticos. Está igual de neumáticos que Pecco Bagnaia. Ahí está Jorge Martín, que se va a poner P3. Oye, vaya mejora de Augusto Fernández, Ahí está Jorge. Flow. Mucho flow, Jorge Martín, Estimate P2. Final de recta, adentrando a meta, perdón, Jorge Martín. Esta curva tan incómoda, Y vamos para la meta, Jorge Martín, ¡pam! P3, Jorge Martín, 31 detrás de Pecco Bagnaia. Y sigue Márquez en rojo. Pecco Bagnaia se va al pit lane. Atención, Pecco Bagnaia se va al pit lane.
quizá ya tiene bien lo que quería probar y se va a probar otra cosa. ¿Qué se va a probar Pecco Bagnaia? ¿Va a cambiar de neumáticos? ¿Ha visto los HH de Márquez y se ha ido copiar de Márquez? Vamos a verlo, ¿eh? Como salga con HH, es una copiada en toda regla esto, ¿eh? Márquez en rojo sector 2. Vaya ritmo de Márquez con neumáticos nuevos. 29.8, 31 y ahora viene otra vez para 29, ¿eh? O sea, estoy alucinando, ¿eh? HH para Marc y viene en rojo el sector 2 otra vez. Ahí está Bezzecchi. Ahora ha perdido Marc en el tercer sector. Bueno, Bezzecchi no, no acaba de llegar, no acaba de llegar. Está Di Giannantonio, que está puesto también quinto. Ha perdido sector 3 Marc. Ahora Di Giannantonio viene rápido en sector 1. Ahí está Augusto, que lo ha hecho bien en esa vuelta, no sé, pero ahora no. Ahí está Márquez. Sector 3, perdiendo una décima al sector 3, Marc Márquez ahora. Bueno, Martín rojo, Bastianini rojo, Di Giannantonio rojo. Vamos, chicos, 18 minutos, a ver cómo acabáis esta sesión. Hola, saludos desde Argentina, ¿qué tal? Vamos, Marc. Vamos, Marc. Vamos, Pedro. Vamos a remontar el récord de pista en 7 décimas. Duro, duro, pensando en el ritmo de carrera. Saludos desde Argentina. Saludos a todos. Marc Márquez está on fire. Bueno, Marc Márquez, le tenemos que poner un nuevo nombre a Marc Márquez, porque es otro Marc Márquez. O sea, es otro, ¿eh? O sea, no es el mismo de siempre, ¿eh? Bueno, a nivel de estilo, ¿eh? Él es el mismo, pero se ha transformado, ¿ok? Pero ya lo entendéis. En una parte es el mismo, pero en otra no. La manera de hacerlo no, pero la de ser y las ganas y lo que le echa es el mismo de siempre, eso sí. Dice Antonio, Martín, Bastianini. Sigue Márquez petándolo, tío. 30-0 para Márquez. Está rodando en 30-0 Marc Márquez. Es alucinante, tío. Alucinante. Lleva ya neumáticos con 7 vueltas. Y en 7 vueltas está en 30-0, ¿eh? Es un ritmazo, ¿eh? Es un ritmazo de Marc, ¿eh? Es un ritmazo, tío. Ahí está otra vez, on board, Marc. Bueno, pit lane para Bezzecchi, pit lane para Di Giannantonio, pit lane para Alex Márquez, pit lane para Nakagami, para Quartararo. Nakagami primera onda, P9. Ahí está Marc, otra vez, 30-0, otro 30-0, tío. 8 vueltas, 30-0 en 8 vueltas. 29, 8, 30-0 con neumáticos nuevos Marc Márquez. Me parece de locos. Ahora mismo me parece de locos, porque Pecco ha hecho 31 con neumáticos un poco más usados, pero es que, repito, no eran tan usados. Bueno, vamos a ver qué hacen ahora Pecco y Jorge, porque están en boxes. No, Jorge no, Jorge está rodando todavía. 12 vueltas en neumático para Jorge. Márquez ya ha hecho esta prueba, yo creo que Márquez pues se va a ir a boxes a probar otra cosa, porque está ahora yendo muy lento Marc Márquez. Está yendo lento, ahí tenemos Jorge Martín. Pecco Bagnaia mirando al monitor. ¿Qué vas a hacer, Pecco? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué has parado, Pecco? Pecco en boxes, viendo cómo Marc está marcando un ritmo brutal, con duro. Vamos a ver si le copia el neumático o no. O qué está haciendo Pecco en boxes mirando la pantalla y también mirando a Jorge Martín. Cómo está rodando ahora con neumáticos usados con 13 vueltas en 1.30 bajo. Bueno, se ha ido para boxes Jorge Martín también, se va a boxes. Se va a boxes Jorge Martín. Bueno, vamos a ver qué táctica emplean, porque está toda la parrilla en boxes. Márquez en boxes, Bagnaia en boxes, Martín en boxes, Bezzecchi, Di Giannantonio, Augusto. Augusto está arriba, ojito, Alex Márquez, Enea Bastianini, Nakagami, todos están en boxes ahora mismo. Han hecho media sesión, estaba programado así para todos, media sesión, un neumático y media sesión con otro neumático, seguramente, o no sé, porque esto ya... Jorge mirando los neumáticos, parece que funciona todo bien. Márquez que llegando a su box.
Márquez llegando a su box con su Ducati azul. La afición ahí con las banderas de Marc. Vaya imagen, tío, del whole shot de Marc y el whole shot de Pecco, ¿eh? Ojo que esto, ¿por qué lo hacen? Qué bueno el realizador, tío. Qué bueno el realizador, ¿eh? Hostia, qué imagen, o sea, brutal de MotoGP. El minuto 13 de la emisión, a falta de 13, la comparativa del whole shot de Pecco, de Marc y de Jorge Martín en slow motion, brutal, ¿eh? Es brutal, ¿eh? O sea, pantallazos hoy en esto para el post, para ver la diferencia de, bueno, ya sabemos, pero se ve del lateral brutal la imagen de la realización para, bueno, para reflejar lo que dijo ayer Márquez, que en el whole shot perdía, ¿no? Ya hemos visto la tabla de tiempos y ahora el realizador ha hecho la imagen de la salida de curva desde dentro y es brutal, se ve perfectamente la diferencia de whole shot de uno y de otro, ¿eh? O sea, brutal, ¿eh? Bueno, 12 para el final, sale Pecco, mantiene neumáticos Pecco Bagnaia. Ha mantenido neumáticos Pecco. Creo. Bueno, Jorge Martín, otra vez esa cara de tranquilidad total, es alucinante. Ahí está Alex Rins, está un poco mosca. El de Michelin, dos técnicos de Michelin con Márquez. Ahí hablando con Márquez. Bueno, pues Pecco mantiene neumáticos, ¿eh? Pecco mantiene neumáticos. Duro delantero con 15 vueltas. Medio trasero con 11 vueltas Pecco Bagnaia, ¿eh? Y atención, sector 1 en rojo para Pecco. Sector 1 siempre lo hacen en rojo casi todos. Ahí está en imagen Pecco Bagnaia. Siguen esos neumáticos para Pecco, dándole vueltas. Ha perdido una décima al sector 2. Bueno, pues Borja González hablando sobre que también Marc tiene una carencia de menos motores que los oficiales. No, por el motor roto. Y ha puesto un motor nuevo a Marc Márquez y parece que eso también le está ayudando, ¿ok? Pero que el abasador, según él, unos milímetros ha dicho. Yo eso de los milímetros habrá que verlo, ¿eh? Porque parece más que algunos milímetros, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues Pecco sigue otra vez en rojo, sector 1. Está claro que ese sector lo hace bien, lo hace rápido, la GP24. Viene una décima por debajo. Ahora sale Jorge Martín. Atención Martín, ¿eh? Atención Martín, que parece que llevaba una goma diferente delante. 10 minutos. Pecco, Márquez,
Martín, Márquez, Pecco, Martín, Bezzecchi. Ahora Pecco 00 sector 2. Ahí está Miller en imagen. Vamos a ver qué hace Marc cuando salga a pista, si prueba otro neumático, ¿no? De momento su neumático parecía bastante bueno para Marc, ¿eh? Tenía mucha velocidad Márquez con esos neumáticos duros, ¿eh? Es un neumático duro trasero, básicamente. El delantero es el mismo que todos, es el duro también. Creo que casi nadie lleva opciones diferentes, aparte de Nakagami y de Miller, pero... Ahí está Pecco, perdiendo ahora mucho en sector 3. Está rodando Pecco con neumáticos con 12-13 vueltas, rodando en 34. Pecco Bagnaia 34 con neumáticos con 12 vueltas. Ahora mismo 34, es un poco lo mismo que ayer, ¿eh? Ninguna novedad, sin novedad en el frente, ¿eh? 34 para Pecco esta vuelta con 12 vueltas en las gomas. Sube Miller, P4. A esta imagen a Jorge Martín también, en ese sector 1 y 2. Ahora Pecco está en el sector 3, perdiendo 2 decimitas. Viene Pecco para hacer ahora 32, más o menos. O sea que viene a un ritmo también alto, con 13 vueltas el neumático. No está mal de ritmo entonces Pecco, pero yo creo que lo de Márquez es bastante... Ha ido a más hoy a Márquez, ¿eh? Parece, ¿eh? A ver si ahora sale Marc con los neumáticos con más vueltas, a ver qué hace. Porque la referencia ahora es 33 de Pecco con 14 vueltas, ¿eh? Atención, 14 vueltas, 33, ¿eh? 33, 14 vueltas, está bastante bien esto que está haciendo ahora Pecco, ¿eh? O sea, es una buena referencia. Ahora viene Bezzecchi también rápido. Vamos a ver Márquez con más vueltas en el neumático, ¿qué hace? El sector 1 de Pecco lo está haciendo muy rápido, viene siempre casi 2 décimas más rápido. Sector 2 lo mantiene o baja menos y el sector 3 pierde un poco. Ahí está Pecco, otra vez. Whole shot. Martín también, otra vez en rojo. Martín ha mantenido gomas también. Martín mantiene gomas. Y atención que Márquez mantiene gomas. Márquez mantiene gomas, ¿eh? Ah, no, perdón. Cambio. Atención, importante. Márquez sale, atención, sale con la opción que han salido Jorge y Pecco en la primera run. Márquez, segundo run, pone las gomas de Jorge y de Pecco, el medio trasero usado de ayer. O sea que vamos a poder comparar perfectamente los tiempos de Márquez con los de Pecco con los de Jorge. Porque ha montado la misma opción de neumático, ha mantenido el duro delantero, que es lo que han hecho ellos, y ha puesto un medio trasero usado de ayer, Marc Márquez. O sea, vamos a poder ver la comparativa real que han hecho Jorge y Pecco, que han hecho ellos 30-1 con ese neumático cuando han salido. Al cabo de pocas vueltas, con 6-7 vueltas, el neumático han hecho 31 y 32, creo, o 33 que ha hecho Jorge Martín. Y ahora sale Márquez con esa opción de neumáticos, ¿eh? Interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo. Ahora viene Pecco, otra vez, otra vuelta, 15 vueltas, atención, Pecco. 33, otra vez, tío. Otro 33 Pecco. O sea, otro 33, ¿eh? Atención, que está en modo martillo. Pecco con 33, con 15 vueltas, ¿eh? Ojito, ¿eh? 33, 33-01, tío. Otra vez con 15 vueltas Pecco Bagnaia 33. Muy bien, sí señor. Y ahora viene Acosta en rojo también, sector 1 rojo para Pedro, que se ha puesto P4. Ahí lo tenéis, 33 para Pedro Acosta también. Y lleva neumáticos fresquitos, con pocas vueltas atrás el neumático de Pedro Acosta. Ahora viene Martín en rojo. Y Bagnaia que corta, Bagnaia corta, chicos, Bagnaia corta, ¿eh? Ha hecho 15 vueltas, 33 y ha cortado Pecco Bagnaia, ¿eh? Vaya ritmo de Pecco, 30 bajos también. Y ahora, atención, que viene Marc. Viene Marc, primera vuelta con ese neumático medio. Ahí está Marc en imagen. Vamos a ver si hace ese 31 que ha hecho Pecco con este neumático.
Lo ha hecho al principio Peco con pocas vueltas el neumático, debería 4 o 5 más, 2 o 3, 6 7 vueltas habrá hecho Peco ese 31. Y ahora viene Marc lento todavía en esa primera vuelta, que será la vuelta 6 para ese neumático. Ha salido con 5 vueltas ese neumático, un poco lo mismo que Jorge y que Peco. O sea, va a ser una buena comparativa. Ahora viene Pedro Acosta mejorando, en el sector 3 también. Viene Acosta mejorando sector 3, madre mía, este tío no para, es que no para. Ha subido ahora Morbidelli también, ahí está Pedro. Ahí está. Viene rápido, ahora ha perdido. Bueno, Marc empieza vuelta. Y Peco ha cortado y ya ha vuelto a darle. Peco Bagnaia ha cortado esa vuelta, algo habrá pasado entonces, porque vino otra vez en rojo en el sector 1. Y Marc Márquez en rojo también en el sector 1, atención, atención, viene ahora también Morbidelli. Bueno, esto va a ser una carrera de locos, Morbidelli también tiene ritmo, Martín tiene ritmo, Pedro Acosta tiene ritmo, Viñales casi también que tiene ritmo. Vaya locura, Vale, está el fallo aquí de Pedro, se le ha ido. Morbidelli ahora viene a una décima al sector 3, es alucinante. Morbidelli viene a una décima al sector 3, que se va a poner muy cerca de Márquez, si no falla al sector 4, madre mía, Morbidelli también. Ahí está la imagen de Pedro con ese meneo que le ha dado la moto. Muy bien la KTM, detrás de 4 Ducatis. Y atención, Morbidelli que se pone segundo, tío, pero ¿esto qué es? Morbidelli se acaba de poner segundo con 30-0. Con 30-0. Atención, Márquez, primera vuelta de Marc. Primera vuelta de Marc con el neumático opción Jorge y Peco. Atención, Marc. 34 para Márquez. De momento, a ritmo más o menos que estaba haciendo Peco con 15 vueltas en el neumático. Marc 34. Esta primera vuelta, vamos a esperar. De Marc lanzada, veremos si ahora va mejorando ese tiempo. Recordemos, Peco ha empezado con 31 y ha acabado con 33, con 15 vueltas en el neumático Peco Bagnaia. Pero Márquez viene en rojo. Peco viene también en rojo en sector 1. Acosta rojo sector 1. Bezzecchi rojo sector 1. Faltan 2 minutos para acabar esa sesión. Buen entrenamiento de Peco, mejor esta vez que Martín. Y veremos si Márquez, podemos medirlo también con esto, tiempo de Peco, porque ahora ha igualado sus neumáticos y vamos a ver si consigue. Parece que sí, sector 2 para Marc a 0-0. Ahora Márquez parece que va a bajar más el tiempo. En ese sector 2 viene a 0-0. Bagnaia viene a 0-2, el sector 2. Ha hecho 37 Peco Bagnaia en la vuelta anterior, con 17 vueltas 37 Peco Bagnaia. Márquez lleva 7 vueltas en su goma. Una décima, ha perdido, o sea, Márquez está perdiendo más en estas 2 vueltas, en el sector 3 y 4, que en el 1 y 2, o sea, es alucinante, Está perdiendo más en los sectores 3 y 4 en estas vueltas que llevamos, que en el sector 1 y 2, Atención, sector 4 de Marc, ahora, que va para 30, bajo otra vez. Va para 30 abajo Marc Márquez, atención, Marc. 31, igual que Peco, tío. O sea, esto es increíble, tío. 8 vueltas en el neumático, 8 vueltas y se marca un 31. O sea, están clavados con el ritmo con Peco, Marc Márquez ahora mismo, O sea, ojito, ojito. Y ahora viene Márquez, a ver si viene bajando otra vez. Ahí lo tenéis Márquez en imagen. Márquez frenando ahí con ese estilo nuevo trazador. Final de circuito, meta. Y viene en rojo Peco, viene en rojo Morbidelli, viene en rojo Acosta, viene en rojo Márquez. Bueno, vale, es una locura, tío. Es una locura. La comparativa es que van al mismo tiempo casi. Y ahora viene Márquez. Atención si Márquez baja ritmo ahora, porque esta es la clave, Esta es la clave. No, ahora viene perdiendo. Hostia, Márquez pierde más en el sector. No, ahora sí, sector 1, ¿no? En el sector 2 ha perdido una décima, ahora sí. Antes no, ahora ha perdido una décima al sector 2. Antes no la ha perdido. ¿Ok? Ahora viene Morbidelli perdiendo 3 en el sector 3. Bagnaia perdiendo 2 en el sector tal. Bueno, 38 para Peco con 18 vueltas, 38 para Peco con 18 vueltas. Y ahora va para la 19. Va para la vuelta 19 Peco Bagnaia con, atención, está probando el neumático medio para carrera también mañana para Peco. Ahí está, Morbidelli, Viñales. 36, tío. Se acaba de marcar 36 Bagnaia.
36 con 19 vueltas. ¡Buah! 36 con 19 vueltas. Y Márquez, 30, otro 31 para Márquez. Otro 31 para Márquez, ¿eh? Se ha marcado 2 31 más Márquez, ¿eh? Ahí lo tenéis en imagen. 9 vueltas en el neumático para Márquez y 31. Bueno, pues está la cosa muy igualada. Yo creo que tiene un poco más Márquez, porque creo que ha hecho 2 31. O sea, lo tenéis, 31. 31 con 9 vueltas en el neumático para Márquez, ¿eh? O sea que esto está... Oye, esto del neumático delantero va a ser clave, ¿eh? Lo de la salida, lo de la presión del neumático, que no suba, el grupo, salir bien, ponerte primero en este circuito con esta humedad, con esta temperatura, con esta presión de freno, ¿ok? Y sobre todo Márquez por el freno. Ojo que Márquez ayer dijo una cosa muy interesante, que está trabajando con Ducati. ¿Qué hace, tío? Con Ducati y con Brembo para solucionar los problemas de calentamiento, de temperatura de freno. O sea que Ducati le está ayudando a Márquez en esas protecciones o esas maneras de quitar aire del disco, que el otro día había una imagen del disco de Márquez que era diferente. ¿Os acordáis que tenía como una especie de parte plateada, parte como de aluminio, que era un disco que nadie llevaba, ¿vale? Lo llevaba solo Marc Márquez el otro día. Y parece que están trabajando en algo para que ventilen más los discos y pueda tener ese tacto que a él le gusta, ¿de acuerdo? Ahí tenemos a Márquez frenando, a Alex Márquez en este caso. Bueno, pues ahí se acaba la sesión. Márquez, Morbidelli, Bagnaia, Martín, Acosta. Morbidelli se ha subido también al carro. El tío ha ido rápido, es que no sé, no podemos decir nada más. 30-0 con 10 vueltas en el neumático para Morbidelli. Bueno, pues Pecco, madre mía, Pecco acaba de hacer una prueba de salida y le ha ido mal. Le ha vuelto a derrapar la moto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ha habido un poco de mejora de Pecco. Creo que Jorge está un poco por detrás ahora. Parece que está un poco por detrás. Márquez, Pecco y Jorge, yo creo. Y Morbidelli no sé qué hace ahí. A ver qué pasa con Morbidelli. Luego la primera moto no Ducati es la primera, es la de Pedro. Veremos. Quartararo que se ha puesto a P6. Miller, Bezzecchi, tal. Joan Mir, P12. Hostia, Joan Mir ha mejorado bastante, ¿eh? 35 para Joan Mir, ¿eh? Ojo que Joan Mir ha despertado, ¿eh? Que es lo que debería hacer, básicamente. Primera onda, Joan Mir, P12, ¿eh? Muy bien, Joan Mir, ¿eh? 35 para Joan, ¿eh? Ostras. Está bien, ¿eh? A 0,6, ¿eh? De Márquez, ¿eh? Ojo, ¿eh? Oye, esta onda, a mí que me digan lo que quieran, pero esta onda está empezando a tener muy buena pinta, esta onda, ¿eh? 35 para Joan Mir, ¿eh? ¿Con qué lo ha hecho, Joan? A ver. Con neumáticos nuevos, ¿eh? Eso sí, ¿eh? La ha hecho con neumáticos nuevos, con neumáticos con... bueno, con duro delante, con duro trasero, ¿vale? Lo ha hecho con neumáticos nuevos traseros, ¿vale? Bueno, Marc también lo ha hecho con neumático nuevo trasero, o sea que es un poco equivalente. Marc lo ha hecho con el duro trasero y Joan Mir también con el duro trasero. O sea que es una buena comparativa, de hecho. Bueno, pues ahí tenemos el ritmo de Pecco, el ritmo de Marc. Pecco ha dado más vueltas, Marc menos, pero más o menos pensamos que los ritmos son similares o quizás algo, un poco más el de Marc. Ok, esto es así. Y Jorge se ha quedado un poco más atrás y luego ha aparecido ahí Morbidelli, que veremos qué hace ahí Morbidelli. Y luego Pedro Acosta se ha mejorado de Pedro Acosta, se ha mejorado de Quartararo. Villares que sigue en su rollo ahí arriba. Bezzecchi y Gian Antonio, lejos. Hay mucha gente arriba ahora. Y ese 12 de Joan Mir, muy bien, a 0.6, Alex Márquez. O sea, una onda por delante de Alex Márquez, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? Ahí lo tenemos. Bastianini, bueno, y por delante, Joan Mir por delante de Bastianini, tío. Es que flipas, ¿eh? Flipas, ¿no? Y luego tenemos ya las dos ondas de Nakagami Zarco y la última de la de Marini, a 1.1, ¿eh? Marini estaba ayer probando cosas, dijo de nuevo reparto de pesos. Marini dijo lo de los pesos de atrás, que quieren poner más peso atrás y eso será para el año que viene con otro chasis y otro basculante, ¿eh? Ha dicho Marini, ¿eh? Es muy interesante lo que ha dicho Marini. Ya estaba probando algo muy bestia ayer y estaba como renunciando un poco al resultado, dijo, según lo que yo leí, probando cosas un poco radicales de setup con lo que tenían, ¿eh? Con lo que tenían. Y para el año que viene esperaban poner más peso atrás todavía para seguir
en esa mejora de hacer funcionar este puñetero neumático trasero de Michelin, que lo odio, lo odio, lo odio, ¿vale? Pues así están las cosas, chicos. Saludos desde Varna, saludos cordiales. Pera, ¿qué tal, Pera? Buenas noches, Luis, buenas noches. Stonewall, ¿qué tal? Un buen like. Copperpot, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ves a Fabio? Bueno, pues lo veo muy bien a Fabio. Muy quejica, como siempre, pero poco más. Lo que no veo bien es esa Yamaha tan corta y tan nerviosa, tío. Es una Yamaha... Hay fotos que, si comparáis fotos, yo qué sé, de esta moto con esta, bueno, es más pequeño Martín también, pero la veo bastante, tío, la veo muy pequeña esta moto, tío, la veo muy pequeña, no sé, yo igual de cotas no podemos verlo desde aquí, pero la sensación es que es una moto más corta que las demás, pero ellos sabrán. Bueno, chicos, pues despejamos dudas. Ahora mismo el titular es Márquez, Peco Márquez, os lo dejo a vosotros, y Martín en ritmo, ¿eh? O sea, ¿os imagináis hoy un duelo Márquez-Peco? Ya como antesala del 25, ya flipas, ¿eh? Flipas. Oye, que según Borja González, a Márquez le han puesto un motor nuevo, que la moto corre algo más, va más alegre, ok, veremos a ver cómo... se hace para compensar eso. Me ha sorprendido Borja González, que no ha sido muy incisivo en el tema del whole shot como somos nosotros o otra gente, ¿no? No, el whole shot es la hostia, ¿no? Yo creo que se nota, se nota, pero lo de Borja González ha sido, bueno, el whole shot pierde, pero el motor le han dado ahora, así lo compensa. Y bueno, es como que ha quitado un poco de hierro a todo eso, ¿vale? Ahí está Izaskun Ruiz en la tele, con su casco, súper chulo, súper fashion. Y nosotros dispuestos a vivir la Q1 y la Q2. Vamos a ver quién son los protagonistas de la Q1, a ver quién va a pasar, quién no va a pasar. Y vamos a ver quién se lleva la pole de esta carrera. Y sobre todo, no errores, no pueden haber errores en Q2. Protagonistas por el título, por la carrera. No pueden haber errores porque salir mal aquí es... Vamos, va a ser muy chungo, ¿eh? Pues ahí tenemos a Marini, a Quartararo, a Raúl, a Nakagami, a Savadori, a Binder, a Joan Mir, a Augusto, a Aleix Espargaró, a Alex Rins, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio. Yo siempre digo a las Ducati que tienen que pasar, las Ducati, o sea, Di Giannantonio tiene que pasar, es la única Ducati que está fuera, o sea, tiene que pasar, Di Giannantonio, estás obligado a pasar. Después ahí está Quartararo también, Aleix está en baja forma, y ahí está también Miller y Binder, que están también obligados a pasar. Binder, Miller y Di Giannantonio están obligados a pasar. Atención, Marini quiere chupar rueda. Atentos a Marini, que va a buscar rueda descaradamente para pasar a Q2. Lo veo difícil después de lo que ha hecho en el entrenamiento ahora, pero es lo que dijo ayer, que quería chupar rueda para pasar a Q2. Y Marini va a chupar rueda, ¿eh? Ahí tenéis en imagen ya la lista de pilotos que van a ir en la Q1. Binder, Miller y Di Giannantonio tienen que pasar. Quartararo puede pasar y alguna Honda también que quiere pasar, ¿eh? O sea que atención, ¿eh? Atención a las chupadas de rueda de Hondas, ¿eh? De Joan Mir y de Luca Marini, ¿eh? Ahí está Di Gia, que se pone el casco. Buenas, Diego, no he terminado nada, ahora empieza. Saludos, Luis, desde Nicaragua, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo creo que si Marc no se cae en la Q2, está para ganar los 37 puntos de este fin de semana. Pues sí. Saludos, Luis, desde Santa Clara, Cuba, Enrique, gracias. Luis, ¿tú por qué crees que Marc no se va a llevar a sus ingenieros, los cuales ya tienen la experiencia de Ducati de nuevo? Porque, bueno, porque ya hay otros trabajadores, no van a echar a unos porque tienen un compromiso ellos con los trabajadores, tío. ¿Sabes? O sea, no es echar a uno así porque sí. Bueno, el otro día dijeron desde Italia que se iba a llevar a su técnico por eso, ¿eh? Al ingeniero, a Carchedi. Perdón, ¿eh? Son las 5:50, ¿vale? Ahí está Alex Rins.
Ahí está Jack Miller. Go, 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 go. Bueno, pues chicos, aquí duro medio, blando medio para Nakagami y vamos con esa pase a Q2. Estamos en la Q1 y a ver quién se lleva ese pase a Q2. Ahí está Salvadori, Binder, Miller, Marini. Quartararo. Por Argentina a las 12:50. Me gustaría que viniera MotoGP a México. No es casualidad que a Marc le hayan dado mejoras cuando no tiene posibilidades de título y cuando las tenía rompió motor. La única Ducati creo que rompió motor este año. Atando cabos aquí, atando cabos, ¿eh? Saludos desde Cienfuegos, Cuba, en apagón, viendo tu directo. Vamos, Marc. Carlos Avies, gracias. Ahí está Rins. Este circuito me recuerda mucho a Sepang, por las medidas, sobre todo por la anchura. Está Rins, empezando vuelta. Bueno chicos, ahí tenéis casi todo el mundo con el neumático duro delantero, menos Nakagami, menos Salvadori, menos Jack Miller y menos Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio ha puesto el blando delantero. ¡Oh, qué raro! Qué raro, una Ducati, pero bueno. Está Rins. Jordi, ja ha fet el cafè, noi. Ja l'he fet. Merci. Bon día desde Empordà, David. Bon día. Buenas noches desde República Dominicana. Coloca el tiempo, Luis. No puedo colocar el tiempo que me capa en el canal. No puedo, solo puedo poner esto. Y tengo permiso para poner esto de Dorna expresamente. Ya hablé con Dorna. O sea que solo puedo poner esto. Y lo tengo por escrito, ¿sabes? O sea que por mail, lo tengo por mail. Ahí está Binder. Miller, vamos. 36 para Rins, 36 para Rins, tío. La ha hecho Peco esto y Márquez con neumáticos con 20 vueltas, tío. Madre mía, madre mía. Ahí viene Marini. A ver, Marini, ¿detrás de quién viene? Viene detrás de Quartararo. Creo que Marini va detrás de Quartararo ahora mismo, ¿eh? Marini, creo que está rueda de Quartararo, ¿eh? Atención, que está chupando rueda. Binder, 29.7, 32 para Miller. Bueno, Binder ha hecho un tiempazo. Ahora 29.7 para Brad Binder. Ahí está Quartararo y detrás tiene a Marini, ¿no? Ahí está Binder. Atención. Atención. Binder, pam. 29.7, ¿eh? Ahí está Miller, Rins. Y ahora viene Quartararo con la lapa de Marini detrás. ¿Ves? Marini detrás de Quartararo, ya lo he dicho. Pues ahora viene Di Giannantonio rápido para ponerse arriba. Binder viene mejorando. Jack Miller viene mejorando. Atención que las dos KTM se podían poner arriba. Las dos KTM se podían poner arriba. Ahí está Quartararo con la lapa Marini atrás. Sector 2 en rojo para Brad Binder que viene mejorando. Sector 3 en rojo para Binder que viene mejorando. Sector 2 en rojo que viene mejorando para Quartararo. Ahora Miller también. Sector 3 en rojo para Binder. Atención, Miller, Binder y Quartararo disputándose las dos primeras plazas ahora mismo, ¿eh? Con Di Giannantonio también muy cerca en el sector 1. Di Giannantonio, ahora se pone P2 Di Giannantonio, pero vienen por atrás Quartararo y Miller para arrebatarle el tiempo. ¡Buah, Miller! ¡Buah, Miller! ¡Buah, Miller! Nakagami también cerca. Nakagami viene para ponerse top 4. Nakagami viene para ponerse top 4. Y ahora Quartararo viene en rojo en el sector 3. Atención Quartararo, Atención Quartararo que viene en rojo en el sector 3. Y puedes bancar a
Binder, ¡buah! Quartararo. Quartararo 29. ¡Buah! Atención, Quartararo que viene rápido, ¿eh? Atención, Quartararo que viene rápido, ¿eh? Di Giannantonio también, ¿eh? Bueno, esto está muy caliente entre Di Giannantonio, entre Quartararo, entre las dos KTM. Vamos a ver, porque ahora viene Di Giannantonio rojo al sector 3. Binder que mira para atrás. Quartararo se ha puesto primero y ha puesto a Binder segundo. Atención, situación incómoda para las KTM porque viene Di Giannantonio ahora mismo al sector 3, ¿eh? Atención. ¡Buah! ¡Buah! Atención Di Giannantonio que va a sacar a las KTM, ¿eh? Ojo, que van a sacar a las KTM, ¿eh? Ahí está Di Giannantonio. Y viene otra vez mejorando el sector 1 Di Giannantonio, ¿eh? Se viene para el 29.6. Se va a poner primero. Me lo tenéis, 29.6. Primero Di Giannantonio. Y viene en rojo el sector 1 otra vez. Vamos a ir para boxes, a cambiar neumáticos, chicos. Se va todo el mundo para boxes. Y están yendo todos al pit lane. Busca el segundo neumático. Y está, pues bueno, pues 29.6, 29.6, 29.6, 29.7. Jack Miller. Está todo ahí en una décima, ¿eh? O sea, el pase está en una décima, ¿eh? Y luego la primera onda de Nakagami, otra vez 31. Ya un gap importante al P5, ¿eh? La Honda está a un gap importante de esa top 4, ¿eh? Marini, Aleix, Rins y Joan Mir, que está ahora última Honda. Qué cosas más raras pasan en Honda, ¿eh? Hostia, cómo ha entrado ahí ya Antonio, ¿eh? Madre mía. Box call. Venga, chico, para boxes. Dice, ya no te flipes y vete para boxes. Que tienes que cambiar el neumático, ¿eh? Bueno, pues dice Antonio, Quartararo, Binder y Miller son los, parece que están más fuertes. Y yo creo que estos que están a 0.4, mucho de que cambiar para que mejoren. O sea que parece que va a estar entre Di Giannantonio, entre Quartararo y las dos KTM de Binder y de Miller. 29.6 las KTM, 29.7 y 29.6 para Di Giannantonio y 29.6 para Quartararo. Qué duro, ¿eh? Es duro esto, ¿eh? Las noches. Madre mía. Es duro, ¿eh? Fabio está segundo detrás de la Ducati de Di Giannantonio, ¿eh? Siempre se queja Quartararo, si os fijáis, siempre tiene quejas, ¿eh? Siempre, fíjate cómo se queja. Bueno, se autoexige, ¿vale? También. Claro, es una crítica, ¿eh? Bueno, ahí está Di Giannantonio con ese blando delantero. Ha usado el blando delantero, ¿eh? Sale Quartararo. Sale Raúl. Me está costando hoy, tío. Me está costando, ¿eh? Me estoy bostezando. He bostezado 3 veces ya, ¿eh? O sea que... Ahí está. Quartararo, la KTM. Venga, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, vámonos. Di Gia. Óscar Sosa te saluda desde República Dominicana. Gracias, Óscar. Saludos desde Girona. Ricardo Martín, saludos, Ricardo, desde Canadá. Gracias, Ricardo. Trop, la salida de la última curva de Quartararo ha sido un espectáculo. Aguanta, Luis, Rubén. No, estoy bien, ¿eh? Lo que pasa es que me ha salido el bostezo, no. Estoy bien, ¿eh? Pero me ha salido así, no sé. Mira el brazo de Di Giannantonio, ¿eh? ¿Has visto el brazo de Di Giannantonio? ¿Cuántas veces os he dicho lo del problema que tienen los antebrazos? ¿Vale? Y eso es lo que no sé si es el hombro, ¿eh? Ahí está Quartararo, vamos. Ahí está Quartararo, buscando su vuelta. Todos buscando vuelta. Neumático nuevo trasero para todos. Neumático trasero nuevo para todos. Quartararo parece de momento que no. De momento, veremos.
Ahí está Aleix, que está en modo ya retiro. Mantienen el neumático delantero todos y montan el nuevo trasero, ¿eh? Bueno, Binder rojo, Miller rojo, empiezan las KTM atacando, KTM atacando el crono, en rojo, Nakagami en naranja, sector 1, mejorando Nakagami. Atención, las KTM que buscan el pase a Q2, ya empiezan bien la vuelta con rojo, sector 1, sector para Miller y para Brad Binder. Atención, también Augusto rojo, sector 1, Augusto rojo, sector 1, atención, Quartararo rojo, sector 2. Está competido, 3 tíos y falta Di Giannantonio, va a ser duro entre Di Giannantonio, entre Quartararo, entre los KTM, ¿eh? Atención que se le va a Miller, se va largo Miller, y viene muy rápido Binder, atención, muy rápido Binder, que parece que tiene un tiempo bastante bueno en el sector 2, que le podía dar el pase, ¿eh? Si no falla sector 3 y 4, Binder va muy rápido en el sector 2, ¿eh? Atención, 0-0 sector 1, ahí lo tenéis. Ahí se ha ido Quartararo, largo. Ya se está quejando otra vez, seguramente. 2 décimas de Binder en el sector 2. Atención, atención. A ver si lo mantiene, porque Binder podía dar un salto y ponerse arriba ahora mismo, Viene Augusto muy rápido. ¿Pero qué me estás contando, Augusto? ¿Qué le ha pasado a Augusto hoy? Está muy rápido. Atención, Binder que se va para el sector 4. Una décima peladita en el sector 3. No llega a la décima. Ahí está Raúl también a 0-0. Atención, sector 4 para Binder. A ver si lo cuadra. Se puede poner primero. Puede bajar al 29 medios. Atención, Augusto que se pone quinto, tío. Augusto se acaba de poner quinto. Ahí está Binder. Qué bonita la frenada, Ahí está Binder. Y atención, 29-5. P1 para Brad Binder, que pasaría ahora mismo a Q2 con Di Giannantonio, esperando que haga Quartararo, que viene otra vez mejorando su tiempo en el sector 1 Quartararo. Ahora ya está más definido porque Miller está yendo lento en el sector 1. Se puede quedar fuera Miller, y este puede ser entre Di Giannantonio y entre Binder, y atención, Quartararo, que también viene rápido, Quartararo en el sector 1, Atención, Di Giannantonio también viene rápido en el sector 1. Esto va a ser entre estos dos. Augusto está muy bien, está mejorando bastante. Augusto ha quedado ahora hecho quinto. Ahí está. Uy, el susto de Quartararo. Vaya susto de Quartararo, Madre mía. Vaya salvada, tío. A lo Márquez. Ahí está. A lo Márquez, Quartararo. Bueno, pues viene Fabio rápido. Atención, Atención, Fabio, que podría pasar. Sector 3 a una décima para Fabio Quartararo, Atención, que se puede meter en Q2, Fabio, sí, no. Bueno, de momento Fabio, atención, se pone P2, pero viene Di Giannantonio detrás. Bueno, está entre Di Giannantonio y entre Quartararo. Atención, sector 3, ahora en rojo para Di Giannantonio, que podía pasar a Quartararo y a Binder. Atención, Di Giannantonio, que le puede sacar a Fabio Quartararo ahora mismo, Atención. Bueno, pues va a tenerlo mal la Yamaha, porque Di Giannantonio viene para petar el crono ahora y ponerse primero. Atención, en imagen, Quartararo, que se pone segundo, pero atención, que viene Di Giannantonio por atrás también, El tiempo de Di Giannantonio, por favor, en imagen, que viene rápido Di Giannantonio. Viene para 29.4. Ahí está, lo tenéis, sector rojo en 3 para Di Giannantonio. Ahí tenéis la última curva. Y ¡pam! Se va a poner en 29.4 Di Giannantonio. Y le quita la posición a Quartararo, que reacciona. Atención, reacciona Quartararo, sector 2, el rojo, menos una décima. Atención, Binder también una décima, sector rojo en 2. Atención, el 2 en rojo. Atención, Aleix también. Aleix ha despertado, Aleix. Atención, Quartararo, que no se rinde. Quartararo viene en rojo, sector 3. Atención, Binder, rojo, sector 2. Binder, rojo, sector 3. Atención, que Binder y Quartararo podían echar a Di Giannantonio. Di Giannantonio se ha fiado y ahora vienen Binder y Quartararo en rojo para sacar a Di Giannantonio. Atención, vienen los dos con posibilidades a 0-0 en el sector 3. En rojo, por eso los dos. Atención, ahí lo tenemos, Quartararo. Atención, Quartararo, que se va a poner primero. Increíble cómo está luchando este pase a Q2 Fabio Quartararo con la Yamaha. Increíble, Quartararo. Ahí lo tenemos. Atención, a ver si la aguanta o no la aguanta. Último sector para Quartararo, 0-0-74. Lo está luchando el tío como un jabato, Lo está luchando como un jabato, el tío, A ver si pasa Quartararo. Bueno, ojo que si se queda fuera una KTM, madre mía, Como se quede fuera una KTM. Ahí está Fabio.
Bueno, Binder, bueno, madre mía, madre mía. Quartararo, atención. Atención, Quartararo. Primero, 29-4, 29-4 para Quartararo. Dijan Antonio y se queda fuera Binder, tío. Se queda fuera Binder. Sube Rins, baja Nakagami. Madre mía, madre mía. Quartararo, Dijan Antonio y se quedan fuera Binder, Aleix, Miller. Augusto lo ha hecho bien. Alex Rins, Nakagami primera onda. Joan Mir segunda onda. Raúl Fernández, Luca Marini y Lorenzo Savadori. Bueno. Las KTM que se quedan fuera, chicos. Las KTM que se quedan fuera, Bueno, chicos, vamos con la Q2. Vamos a ver quién se va a la pole. ¡Guau! ¡Buah! Bueno, chicos, hola Luis, te enviamos saludos desde Miami, fieles a tu canal, gracias tío, vale, cabrones, Guillermo Morales, qué salvada, dice Trop, pues muy buena, ha levantado la moto con el codo. Ya a veces me pasa, Víctor, sí. Quartararo hoy parece Márquez 2020. En Argent, Spend 2 está en directo ahora, vale. Entre los turnos esta noche, levantarse pronto, se ha dormido poco. Ahora no miraré el crono, ¿vale? Miraré la pantalla, porque es que no... Es que no sé por qué miro el crono, tío. Hago como Matrix, ¿vale? Entonces no... En los entrenamientos debo mirar solo la pantalla, porque es que si no me adelanto y es un rollo. La pole estará en 1.28, según Pere Alcaina. El himno de MotoGP me mola, ¿eh? Mira el neumático delantero, cómo se retuerce, ¿eh? Voy a beber agua, ¿no? Un momento, ¿eh? Que estoy en pijama.
Bueno chicos, vamos con esa Q2, a ver quién se lleva esta pole, que bueno, que ayer fue estratosférica la vuelta de Marc, dijo que le costaría repetirla, veremos si es cierto o no, ahora Marc, si la vas a repetir o no, que igual la repites, pero está Pecco también un poco mejor parece, Martín siempre es rápido a una vuelta, vamos a ver cómo se las gastan en esta Q2, y sobre todo que no haya errores, los errores se van a pagar caros, los errores se van a pagar caros. Hay que salir bien, hay que salir arriba y sobre todo los que quieren ganar la carrera tienen que salir primero. Sobre todo Jorge y Pecco, que luego Marc está más acostumbrado a buscarse la vida por ahí atrás. Y a la hora de adelantar quizá, aunque en algún gran premio le ha pasado que ha estado detrás y no ha podido luego poner la presión del neumático. Cuando Marc está, o Pecco o Jorge están al top, yendo muy rápido, ya sufren esa presión. Cuando Marc está atrás, adelantando a otros pilotos, que no son Pecco y Jorge en este caso, no tiene tanto ese problema de presión, pero cuando llega al nivel de ellos, obviamente ahí se nota más, ¿vale? O sea que va a ser interesante ver al Marc ya en modo full con ellos, esa gestión de la presión del neumático, a ver quién la controla mejor a esos niveles que están yendo los tres, ¿vale? Marc, Enea, Martín, Marco y Pecco mi top 5. Marc, Enea, Martín, Marco y Pecco mi top 5. Martín medita, Marc Márquez. Ahí está el circuito de Chang, ahí está Marc Márquez haciendo unos ejercicios muy raros de calentamiento. Bueno, qué tensión, la grada bastante llena, la tribuna principal bastante llena. Ahí está Zarco, Di Gianantonio, Bastianini, Martín, Viñales, Bagnaia, Bezzecchi, Márquez, Quartararo, Morbidelli y Pedro Acosta. Ahí estaría aquí el box de Bezzecchi. Voy a intentar no mirar los tiempos en pantalla, solo la tele. Así no me adelanto, lo siento, ¿vale? Marc va por el Mundial. Oye, lo de Marc que dijo ayer, no puedo ganar el Mundial porque hay que ganar la 2. Pero, segundo sí, Marc va por la P2 del Mundial, ¿eh? Va por la P2. Eso de P1, si no es P1, creo que P2 y P3 a este nivel creo que les da bastante igual, pero bueno. Saludos desde el Bronx, New York. Muchas felicitaciones por la forma de narrar. Gracias, Wilson Rosa. Gracias, Wilson Rosa. Gracias, Wilson Rosa. Qué bonito el circuito. Vaya rectas. Box de Martín, la moto 89. Todo listo, ¿eh? Está bastante tranquilo en el box de Martín, lo tienen todo controlado. Buen equipo, el programa que esté, es un buen equipo. Lo hacen muy bien. Algún día hay que destacar esto porque han hecho un trabajazo increíble con Jorge Martín. Es así, no es un equipo oficial y se lo han currado mucho, ¿eh? Ok, ahí está Marc Márquez. Bueno, se vienen las pestañas. Bon dia a tots, Francesc Redondo, ¿qué tal? Márquez, Pecco, Martín, Betgenea. Márquez, Pecco, Martín, Betgenea. Yo creo que la pole va a estar entre estos tres. Márquez, Pecco y, bueno, y Marc, y no sé quién se la va a llevar, pero... Hasta Pedro Acosta con la KTM, también se va a tirar bastante, va buscando la primera fila. Ahí está Pecco. Bueno, la actitud de Pecco es, ¡va, venga, vamos, va, motivación, ¿sabes? A ver, Pecco el primero en salir a pista. Ay, que me he liado con esto, tío. Vale chicos, 15 minutos, empieza la sesión. Todos pilotos en el pit lane que se van a buscar el primer crono ya. Ahí está Jorge Martín, Morbidelli. Ahí está la KTM de Pedro Acosta. ¡Pam! 14:45, sincronizar con TR. Y aquí está Jorge Martín saliendo a pista, ya acoplado en su moto desde el mismo pit lane. Ahí está, con Hold Shot activado. Ha puesto el Hold Shot para salir a pista. Me he quedado flipado. Hold Shot activado saliendo del pit lane de Jorge Martín. Esto es increíble, tío. Increíble. Hold Shot activado saliendo del pit lane de Jorge Martín. Lo flipas. Ahí está. Onboard Martín. Duro medio. Todo el mundo con duro medio, menos Bezzecchi, Alex Márquez. Atención. Bezzecchi y Alex Márquez con neumático medio delantero. Hay neumático blando delantero. Toda la parrilla con duro medio. Menos Alex Márquez y Bezzecchi que llevan el blando delantero. Y a partir de aquí no voy a mirar la pantalla. Así no me adelanto con los tiempos. Y solo veo lo mismo que vosotros. ¿Ok? Ahí tenemos a Marc Onboard.
Mark on board. Mark on board. Ahí está Peco, desde el aire. Ah, no, este es Jorge Martín, supongo. Bueno, Jorge Martín. Desde el dron. Ahí está el Go Free. Go One Free. Primera paso por meta. Empieza vuelta Peco. Primer piloto en pasar por meta y buscar tiempo. Vamos a ver el tiempo de referencia de Peco Bagnaia. Ahí está, paso por meta. ¡Pam! Crono en marcha. Atención, primer sector para Peco. Vamos a verlo. Peco on fire, está motivado. Creo que ha encontrado algo esta mañana en la moto porque estaba muy motivado en la sesión del FP2. Ahí está Jorge Martín pasando a Marc Márquez. ¡Bah! Brutal, brutal. Y han pasado también Morbidelli a Marc Márquez. Han pasado Morbidelli a Marc Márquez y Marc Márquez se va a enganchar detrás de Morbidelli y Pedro Acosta está enganchado ahora mismo a Marc Márquez. Brutal, esto parece una carrera. Parece una carrera, es una Q2. Increíble, increíble. Ahí estamos, Jorge Martín, Morbidelli, Marc Márquez, Pedro Acosta. No me digas que Pedro va a intentar pasar a Márquez, porque ya es que nos morimos aquí todos. Ya. Marc Márquez está detrás de... ¡Uy! Susto de Marc, susto de Marc. La ha sacado a la moto y ha perdido un montón de tiempo. Vuelta anulada para Marc Márquez, ¿eh? Vuelta anulada para Marc Márquez. Ahí está Jorge Martín, buscando tiempo. Vamos a la referencia de Peco, que viene ahora marcando los sectores. Primero, Marc Márquez, Bagnaia, ahí está. Ah, no, vale, van por delante. No, sí, Peco Bagnaia por delante, exacto. Peco Bagnaia por delante. Vamos a ver el primer tiempo de Peco, referencia. Ahí está, modo flow, Peco fluyendo con esta moto. A ver si es buen tiempo o no. A ver qué hace Peco. Ahí está, la penúltima curva. Deja correr la moto. Vamos para meta. Bueno, vamos a ver. 29-3 para Peco Bagnaia, 29-3 para Peco primera vuelta. Ayer hizo 29-1 Marc Márquez, él hizo 29-3, primera vuelta 29-3 para Peco. Bueno, no está mal, pero bueno, hizo 29-1 ayer Marc Márquez, o sea que vamos a ver, porque no es un mal tiempo el de Peco, pero ahora mismo no es una locura como es lo que hizo ayer Marc Márquez con ese 29-1. Ahí está el fallo de Marc, que ha dado gas. Y ha hecho una curva, una trazada un poco rara, ¿eh? Ha hecho una trazada, se ha ido largo y ha vuelto y la moto se la ha movido, ¿eh? ¿Ves? Se ha ido un poco largo aquí, Márquez se ha abierto un poco. Pero bueno, susto, pero hasta el principio no pasa nada. Vamos otra vez con la pista, chicos. Vamos con la pista porque ahí está Peco en otra vuelta. Atención. Viene ahora para 29 bajo Peco Bagnaia. Atención, Peco, que viene 2 décimas en el sector 2. Vamos al sector 3, que se la atragantaba ayer a Peco Bagnaia. El sector 3 viene casi 2 décimas al sector 2. Jorge Martín también bajándole el tiempo casi a Peco, igualando el tiempo a Peco en el sector 2. Atención, ¡buah! Vaya sector 3 de Peco, tío. Vaya, pero tío, ¿qué ha hecho? Sector 3 menos 3.63 de Peco Bagnaia. Vaya sector 3 que se ha marcado Peco. Esto es, bueno, a ver qué hace Martín y qué hace Marc también, ¿eh? Porque no veas cómo se está poniendo esto. Va por el 28, se va por el 28. Primera vuelta ya, segunda vuelta lanzada y se va por el 28, ¿en serio? ¿Sí o no? Atención, Peco Bagnaia. 29-0, ha perdido una nada, 29-0 para Peco, esto ya es récord, esto ya está mejor. Bueno, y Jorge Martín por detrás, atención Jorge Martín que está por el 28, Jorge Martín por el 28, y Márquez también, y Márquez viene bajando del tiempo también a Jorge Martín, a Peco Bagnaia, madre mía, 29-1 y 29-3. Atención, 29-0, 29-1, 29-3 para Marc Márquez. No han bajado el sector 4. Peco el más rápido de momento, Jorge Martín segundo a 0.054 y 3 décimas más lento Marc Márquez 0.3. Bastianini cuarto, Acosta quinto, Bezzecchi sexto. Bueno, ¿cómo está la situación? Se van para boxes a buscar otro neumático. Bueno, ¿cómo está yendo Peco de rápido para ir a boxes, Está yendo muy rápido Peco para irse a boxes ahora mismo, Vaya vuelta de retorno más rápida que está haciendo. Tiene prisa por ir a boxes. ¿Por qué? ¿No quieren que le coja la rueda? Habrá visto pista libre y quiere entrar para correr, para hacer el tiempo solo. Uy, Sabay Martín. Morbidelli, perdón. Bueno, Acosta venía en rojo, sector 1. Ahora no. Ahí está Bezzecchi. Viene rápido Bezzecchi en el sector 2. Vamos al sector 3, la GP23. 2 décimas. Bueno, le da para ponerse top 3 ahora mismo, si no pierde mucho al sector 4. Bezzecchi, Estimate 4.
va a pasar a Pedro Acosta o a Bastianini, Bezzecchi, si no falla en esta última curva, en este último sector. Bezzecchi, el piloto sustituto de Rossi, decíais, ¿vale? Ahí está Bezzecchi, tercero por delante de Marc. Pasa a Marc 29-3 Bezzecchi. Bezzecchi pasa a Marc 29-3. Bueno, pues esto se pone interesante. Marc, cuando vea esto, va a hacer ¡pam! Y ¡pam! O sea, atención, porque ha pasado Bezzecchi y esto no creo que le muele mucho a Marc, ¿eh? Y viene Márquez perdiendo tiempo al sector y se va para boxes. Marc se va para boxes. Se va para boxes Marc y Pecco liderando esta Q2. 29-0. Martín 29-0. 29-1. Marc 29-3. Bezzecchi 29-3. Bueno, Márquez mirando la tele, monitor. Ahora, atención, Márquez ha visto Bezzecchi delante suyo y esto no le va a molar, ¿eh? Está sentado en la silla diciendo, este cabrón, bueno. Vamos a ver la segunda vuelta de Márquez porque va a ser brutal, ¿eh? Brutal, porque, vamos, es que... Ahí está Jorge Martín y Pecco, mira, Pecco lo que hizo el otro día, salir primero y no quiere líos, él se va solo. Mira, nadie sigue a Pecco, tío. Se ha apresurado para salir primero, ahora sale Di Giannantonio, detrás de Pecco. Di Giannantonio sale detrás de Pecco. Y ahora sale Márquez. Márquez está esperando a alguien. Atención, que sale una Pramac, sale Morbidelli. Márquez está saliendo solo, o espera a alguien. Sale Bastianini con Morbidelli. Ahora sale Jorge Martín. Y atención, que Jorge ha parado. Jorge Martín. Salía Marc y ha parado Jorge Martín, ¿eh? Ahí está Zarco detrás de Márquez ahora. Y Jorge Martín solo y tiene a Pedro Acosta detrás. Pedro Acosta se ha enganchado a Jorge Martín. Pedro Acosta le ha robado la zanahoria a Marc Márquez. Bueno, pues Jorge Martín se lleva a Pedro Acosta, ¿eh? Le ha dicho, sígueme, vámonos. Bueno, pues chicos, esto está súper emocionante. 6 minutos y yo me estoy muriendo ya. Marc Márquez piensa para atrás, mirando para atrás. Bueno, ya empezamos. Marc mirando para atrás. Mira para adelante, que no pase algo, ¿vale? Mira para adelante, que no pase algo, chicos. Bueno, a ver el tiempo de Pecco, si empieza vuelta o no. Ahí está Márquez, que se abre, pasa a Quartararo. Pasa a Martín. Pasa a Zarco. Bueno, pues empieza vuelta Pecco, con Di Giannantonio enganchado. Pecco se lleva a Di Giannantonio, Jorge se lleva a Pedro, pero ahí se ha enganchado también Marc. Márquez recupera la zanahoria. ¿Eh? Va, empieza vuelta Pecco Bagnaia, vamos. A ver el segundo intento neumático, quién mejora más, quién mejora menos. Ahí está Pecco, está Martín, ahí está Bezzecchi, está Márquez, Bastianini, Acosta. A ver esas dos primeras filas si cambian de protagonistas. Un momento, estos 6 son los que están en las dos primeras filas. Ahí está Marc detrás de Jorge Martín. Se ha enganchado en la frenada y se ha salido en la recta. Para que veamos un poco la tendencia de lo que es un pilotaje y otro, lo que hemos visto ahí en esta entrada a meta, cómo ha variado. Y cómo sale más rápido, es trazada, chicos, esto es trazada, A mí que no vengáis con hostias, esto que ha hecho Martín en la salida de curva es trazada, No era hole shot, esta ventaja que le ha sacado a Jorge Martín no era por hole shot, era por trazada, Y se cae Marc, se ha caído Marc, era trazada, tíos, lo que ha pasado en la salida recta era trazada, tío, ni hole shot ni cojones, tío, era trazada, entraba Marc más hacia adentro y Jorge dejaba correr más la moto, tío. O sea que hay que estar más atentos a estas cosas porque luego los discursos, ahí está Pecco liderando otra vez. Bueno, 28-7 de Pecco Bagnaia, tío. 28-7 Pecco Bagnaia, tío. 28-7 Pecco Bagnaia, tío. 28-7 Pecco Bagnaia. ¿Qué me estás contando, tío? Jorge Martín Crash. ¿Qué pasa, tío? Jorge Martín Crash. Bastianini segundo.
Madre mía, está Jorge. Bueno, está tercero, atención, que está tercero, ¿eh? Está tercero en parrilla, ¿eh? Está tercero, atención, la caída de Jorge. A ver dónde está. En la. ¡Buah! A la izquierda. ¡Buah! Arrastrón de Jorge sin consecuencias. Está tercero, ¿eh? Bueno, yo creo que no va a tener problemas en salir primera o segunda fila. No va a pasar nada. No es dramático. No pasa nada. Pero caída de Márquez y caída de Jorge Martín, ¿eh? Ojito, ¿eh? ¿Cómo está? Buah, ¿cómo está MotoGP, tío? ¿Qué nivel, tío? ¿Qué nivel? 28-7 de Bagnaia y arrastrón de Márquez y arrastrón de Jorge Martín, ¿eh? ¿Cómo está MotoGP, por Dios? ¿Cómo está MotoGP? ¿Qué nivel, tío? ¿Pero qué nivel? Morbidelli Crash, Morbidelli Crash. Bueno, pues Martín lo va a tener bien, ¿eh? Porque está tercero. Y Marc Márquez... Ojo que Marc Márquez entra a pit lane. Ojo que Márquez va a salir, ¿eh? Atención Márquez, ¿eh? Ojo la machada de Márquez que está entrando a pit lane, ¿eh? Ojo que Márquez, atención, a ver si le da tiempo a salir. Bueno, si le da tiempo flipo, ¿eh? Si le da tiempo flipo, ¿eh? Márquez está quinto, ¿eh? Está quinto. Ahí está, vaya arrastrón de Morbidelli, colega. Vaya arrastrón de Franco Morbidelli, ¿eh? Bueno, estoy flipando con esta Q2. Estoy flipando, tío. ¿No pueden pasar más cosas ya o qué? Bueno, Peco, ¿qué hace Peco? ¿Viene tirando otra vez? No, ¿no? Ya está parando Peco. Yo creo que la pole la tiene bastante asegurada, que tiene a Bastianini también en 28. Y a ver si sale Marco, ¿no? A ver si sale Marco, ¿no? Se va largo Peco Bagnaia. Venía rapidísimo Martín, ¿eh? Venía rapidísimo, Martín. El sector 2, ¿eh? Pero bueno, luego lo miraremos. Bueno, chicos, vamos a ver, porque Marc ha entrado a pit lane. No sé si le... ¿Para qué? Ahí está la caída de Marc. Pero qué caída, tío. Se ha cabreado, ¿eh? Sí, se ha ido fuera, sí. Ha entrado un poco más abierto Marc. Es que está, tío. Está esto... Está a un nivel... Es que 28-7 me parece una verdadera barbaridad, ¿eh? ¿Y no ha salido Marc? No ha salido, ¿no? Y tampoco venía en rojo Marc, ¿eh? O sea que 29-3... No, no ha salido, no ha salido. Bueno, esto va a quedar así, chicos. Bagnaia, Bastianini, Jorge Martín, caída, pero está primera fila, o sea que no pasa nada. Bezzecchi cuarto, Marc Márquez quinto. Oye, lo de Bezzecchi ha sido con el primer neumático, ¿no? El tiempo que ha hecho, ¿no? Por delante de Marc, o sea que no es... Si le gana Marc no es por el segundo neumático. A ver, segundo. Pues no mejora el segundo neumático Bezzecchi. Lo ha hecho con el primer neumático. O sea que... Márquez, tío, yo cuando habla Márquez este año a sus pies, tío. Cuando Márquez dice algo, no lo dice como dice mucha gente, no, lo dice para reírse luego de ellos y tal. No, no, habla bien de los otros porque sabe que van rápido y sabe que pueden ir más rápido. Y ayer lo dijo. Estos tíos mañana ya verás. Pues ahí está. Uy, Peco, ¿qué pasa aquí? Bueno, atención. Caída de Zarco. Caída de Zarco en la vuelta. Y esto ya está, se acaba. Los que vienen detrás se acaba. Zarco acaba de caer en la curva 1. Oye, por delante de la Aprilia, Zarco, de momento. No está último de la Q2, ¿Qué ha pasado con Peco? ¿Se está quejando de algo? Ah, llega Márquez. Era la moto. No, no, no. Llega Márquez, que va, que ni de coña. Es que ponía Márquez pit lane, pero era su moto. Y él llega ahora ya a tiempo completado. Márquez está quinto. Bueno, segunda fila. Bueno, dentro del drama de las caídas, Martín está tercero y Márquez quinto. No es un problema, ¿vale? No es un problema. Alex Márquez, noveno, tío. Oye, tío, Zarco, yo lo veo muy bien, Zarco. A 0.8 de... A 0.6 de la primera fila, Zarco. A 0... No, 0.6 no. Sí, a 0.6 de la primera fila. Atención, Viñales, que va a pasar... Mira, Viñales ahora pasa décimo, pasa a Zarco y Morbidelli.
Ahí está Jorge Martín. Bueno, vaya emoción, tío, vaya emoción de Q2. Oye, qué locura, 28-7 de Pecco, 28-9 de Bastianini. Buah, y Martín venía también para algo así, ¿eh? Venía muy rápido Martín en el sector 2, ¿eh? Se venían los tres para 28, ¿eh? Oye, la imagen aérea de Marc, o sea, me ha dejado de piedra, ¿eh? De piedra, ¿eh? Es la primera vez que veamos esta imagen aérea comparación de Martín con Márquez, y eso no es whole shot, ¿eh? O sea, no vengáis con hostias, que lo que se ha visto de la imagen aérea no era whole shot, ¿eh? Que yo digo el whole shot se nota, y tanto que se nota, pero eso era trazada pura y dura, ¿eh? Era, Marc entraba súper agresivo con la curva, entraba muy rápido y perdía tiempo la salida, y Martín no, dejaba gas antes, entraba más rápido y salía con mucha más velocidad, ¿eh? O sea que eso de las rectas hay que analizarlo bien, porque con la vista aérea se ve perfectamente las trazadas, ¿eh? Ahí está Pecco, con esa pole. Bueno, pues el tío pone sus huevos, ¿sabes? 28-7. Así que se pone esto emocionante. Bueno, respira Pecco, ¿eh? Respira, ¿eh? Ha cerrado bocas. Ya está. Y la mía también, ¿eh? Porque estos días le hemos dado caña a todos, a Pecco. Pero ha cerrado bocas y mira cómo saluda. Sí, la salida no es un problema, ¿vale? Porque está Martín, está en primera fila, es que se ha caído, está en primera fila, y Márquez se ha caído, está quinto. Es que hay un gap importante. Bueno, Quartararo, tío. Quartararo sexto. O sea, flipas. Quartararo sexto, tío. Quartararo sexto, tío. Por delante de Pedro Acosta. La primera, no. Ducati es una Yamaha. Y por delante de KTM. Es alucinante. Dice Antonio, Las Márquez, Viñales, Morbidelli y Zarco. Es que, buah, tío, está cambiando esto, está cambiando la cosa, ¿eh? Honda está mejorando, Yamaha aquí, por lo menos con estos neumáticos, ha mejorado. Es brutal, ¿eh? Brutal. Pero hay un gap importante con los primeros, ¿eh? Tú fíjate, los primeros, Bastianini, Bagnaia y Martín, ¿dónde están? Y mira dónde está Morbidelli, ¿eh? Bueno, foto de podio de Ducati Corse hoy para celebrar esto. Ahí está Jorge saludando. Hostia, se han molestado ahí, ¿eh? Quartararo ha molestado a Jorge y a Marc, ¿eh? A ver si le van a decir algo ahora a Quartararo. Vaya toque de Jorge Martín a Quartararo. Estaba Quartararo más lento. Vaya hostia, le ha dado Jorge Martín a Quartararo, tío. Madre mía. Madre mía. Alfredo Cancelas. Vale, pues envíame un WhatsApp, Alfredo, ¿vale? Alfredo, envíame un WhatsApp, tío, ¿vale? Y te la envío, ¿vale? Alfredo. Ok, envíame un WhatsApp, ¿vale? Tienes aquí el móvil, ¿ok? Hostia, me he olvidado el logo, tío. Bueno, el susto de Marc y la caída de Marc. Bueno. Gracias, Pedro. Pera. Gracias. Hostia, el chaval. ¡Ah! ¿Cómo se ha cabreado el chaval? ¿Cómo se ha cabreado? Qué bueno, tío. Vamos a ver qué dicen los protagonistas. Yo no tengo sueño ya. Yo, si quieres, palmo ya con la sprint. No, que son las 6. Faltan 4 horas. Es demasiado. Bezzecchi, primera GP23 sin chupar rueda. Bueno, a ver quién habla ahora.
Bueno, va, chicos, vámonos, 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 vámonos. Habla Martín. Habla Jorge Martín. El mono todo rayado. A ver, habla Martín. Atención. Vale, primero y tercero no cambia mucho. Por lo tanto, está en primera línea. Me ha asustado a ver si alguno mejora. Y me quedo un poco para atrás. Pero no. La vuelta no ha sido para nada perfecta. Venía bastante mejor el segundo. Pero igualmente hubiese sido muy difícil. Ha hecho un buen tiempo a Pecco. Batirlo. Lo importante es que estamos ahí. ¿Cómo ha cambiado Martín, tío? O sea, ¿cómo ha cambiado Martín? Este chaval, ¿cómo ha cambiado, tío? Fin de semana intenso. Pelea dura en pista. Bueno, habla del trenecito con Acosta que la ha tirado. No me importa. Que a un compañero de manager le ayudo. Bueno. Casi me quita la primera línea. Mucho calor, carrera dura. Bueno, me encanta Jorge Martín lo que ha dicho de Pecco, porque esto no lo hubiese dicho el año pasado, ¿no? Hubiésemos hecho la pole. Siempre decía que él era siempre el más rápido. Y ha dicho que incluso sin caerse, no hubiese podido. Hubiese visto muy difícil pasar a Pecco porque ha hecho una gran vuelta. O sea, esto no lo decía antes Jorge Martín, ¿eh? O sea que ha cambiado mucho este chaval, ¿eh? Ha cambiado mucho, tío. O sea, yo me quito el sombrero, tío. Sí, señor. Ahí está Jorge, imagen, con ese whole shot. Estamos tragando imagen de whole shot por un tubo, ¿eh? Que ponga la imagen aérea de la trazada, porque ahí sí que se ve realmente por qué esos sectores sufre Márquez con ellos, y no es por el whole shot, que también, ¿eh? Pero Bastianini, habla Bastianini. Ritmo no está increíble, no lo sé. Sufrí un poco más en esta carrera, pero la verdad que en el qualifying estamos una buena vuelta. Bueno, dice que no las tiene todas en carrera con los neumáticos. Vamos a ver lo que pasa hoy. Está consumiendo más neumático que los demás pilotos y aquí no espera llegar al final con más neumático, ¿vale? Muy dura. Los tres de la primera línea son muy rápidos, ha dicho. Muy difícil. Habla de Pecco, de Jorge y de él. No ha hablado de Márquez, ¿eh? No ha hablado de Márquez. Vaya Willy que le ha hecho la moto a Bastianini, chaval. Bueno, ahora aquí dice Pecco. Habla Bagnaia. Ha ido bien. Sabía que el potencial que estaba ahí. Ayer por la tarde.
los últimos minutos. Esta mañana me he encontrado muy bien desde el principio, rodando. Sabía que la pole podía venir. Solo tiene que mejorar un poco curva 4 y curva 7. Ha llegado. La vuelta 28.7 ha sido bastante perfecta. No podía hacer algo más. Pero estoy contento. Curva 4, curva 7, ¿eh? Cuatro y 7 ha mejorado, ¿eh? Ah, vale. Vale, no había gasolina. Quería hacer una salida y no había gasolina y por eso se ha enfadado. Cada detalle es importante, le dice Zaskun totalmente. Vaya pedazo de pole que se ha marcado el tío, ¿vale? Hostia puta. Salir bien es más importante de todo. Salta Jorge muy bien esta tarde. Sabemos que nuestro ritmo es bastante bueno. Vamos a estar adelante. Y tirar fuerte. Pero dejar que otros nos pasen. Bueno, objetivo ponerse delante y tirar, como siempre. Básicamente como desde Aragón 21, ¿vale? La táctica no ha cambiado desde Aragón 21. Bueno, chicos, pues aquí, hasta aquí la Q2. Espero que hayáis vibrado. Algunos os habéis cabreado porque se ha caído Márquez, se ha caído Martín. La pole ha sido para Pecco, pero el ritmo, lo hemos visto, el de Márquez y el de Pecco estaban ahí. O sea que vamos a ver Márquez, la salida de Márquez. A ver las primeras vueltas que van a ser de locura. Va a ser una sprint brutal. O sea, a las 10 aquí, a las 9:30 aquí, para hacer el previo. Y vamos a flipar con esa sprint. Así que gracias a todos por estar aquí en el directo. Sois unos mega cracks. Y nos vemos de aquí unas horitas en TR MotoGP para flipar con la sprint race. Chao.